Europeo donde los ríos se unen es un proyecto que ha sido financiado por la Comisión Europea, por la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad, y fue el único proyecto español seleccionado de la convocatoria de lucha contra el racismo y la xenofobia que se ejerce hacia nacionales de terceros países. Este proyecto tiene una duración de 18 meses y un presupuesto de 365.000 euros. El presupuesto, la mayor parte, un 80%, ha sido financiado por la Comisión Europea y el otro 20% es la cofinanciación que cada uno de los socios pone. El Gobierno valenciano está muy interesado en liderar este proyecto de cooperación europea porque entendemos que realmente mucho se ha hecho en la Comunidad Valenciana en el ámbito de las políticas de integración de las personas inmigrantes y por tanto creemos que es una oportunidad y un reconocimiento a la labor hecha por el Gobierno valenciano. Estamos hablando de nuestra comunidad, de un territorio en el que el 17% de la población es de origen extranjero, una comunidad en la que existen más de 140 nacionalidades representadas, donde se hablan más de 60 idiomas y donde se profesan más de 18 religiones. Creemos que hemos abordado el problema de la integración de la población extranjera desde un punto de vista de integración y por tanto ha sido un elemento vertebrador y de cohesión social. Existe una política institucional vertebrada a lo largo de todo el territorio de forma tal que los ciudadanos extranjeros cuando vienen a nuestro país están dirigidos perfectamente desde el punto de vista de la administración para lograr esa integración pues a través de las escuelas de acogida instaladas en muchos municipios de nuestra comunidad, en las cuales también se facilita más esa integración mediante el conocimiento del idioma y mediante el conocimiento de las costumbres españolas y por tanto este es el primer elemento básico para lograr esta integración. Y existe otro elemento que siempre nos gusta resaltar y que es fundamental, entendemos, y es la idiosincrasia del pueblo valenciano. Creemos que es muy importante porque, mire, por muchas políticas que hagamos, si después la sociedad no está por la labor y no acompaña esas políticas, es difícil lograr resultados como aquí se han logrado. Somos una sociedad mediterránea, una sociedad abierta a las culturas que vienen de fuera y, por tanto, una población amable e integradora de todas estas personas que vienen de fuera. Ocupándonos como nos ocupamos en la Consellería de los Flujos Migratorios, pensamos que era bueno acudir a convocatorias europeas que nos proporcionaran ayudas y poder llevar a cabo un proyecto que tuviera que ver con temas de integración ciudadana y con aquellos temas que sobre todo valoraran la dignidad humana. Y nada mejor para ello que entrar en la convocatoria de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Comisión Europea. Lo primero que hicimos fue una selección de otros 4 países con los cuales podíamos trabajar: Rumanía, Austria, Irlanda e Italia. Y nos fijamos en un colectivo vulnerable como es el de las mujeres nacionales de terceros países. Lo que pretendíamos era proporcionarles herramientas que les permitieran dar un paso hacia sus mayores posibilidades en cuanto a su ubicación en la sociedad. Pero en la selección del grupo de mujeres con las cuales queríamos trabajar no tuvimos en cuenta solamente personas de los flujos migratorios, sino también mujeres que residen en la Comunidad Valenciana, porque lo consideramos fundamental para poder hablar de integración. Y a partir de ahí comenzamos a andar. Pretendemos contar la problemática de unas mujeres que han dejado su vida en otro país y han viajado obligadas por la pobreza y con un añadido especial, porque en muchas de las culturas de donde provienen, aunque eso sucede prácticamente en todas las culturas del mundo, el hecho de ser mujer también les pone en una situación difícil y especial. El proyecto se ha sido ejecutado por un consorcio formado por entidades de 5 Estados miembros, España, que ejerce como líder del proyecto, y luego como socios Rumanía, a través de una ONG que se dedica al tema del aprendizaje permanente, Irlanda, también a través de una organización sin ánimo de lucro de Ghana,
Italia, a través de una entidad que trabaja mucho el tema del teatro social como forma de integración de los inmigrantes, y Austria, que también son expertos en el tema del teatro social y tenían mucha experiencia en trabajar con diferentes grupos en situación o riesgo de exclusión social, que también sufrieran pues situaciones complicadas, y utilizaban el teatro como fórmula de integración de estos colectivos. El proyecto comenzó el 1 de enero del año 2011. En una primera fase, lo que hicimos fue un proceso de selección de las mujeres que iban a participar en el proyecto. Este proceso duró unos 2 meses, se hicieron aquí en la Comunidad Valenciana más de 100 entrevistas, lo mismo en el resto de países, vinieron mujeres de perfiles muy distintos, de muchas nacionalidades, tanto de América Latina como de África, incluso de países asiáticos. En función de cada país, pues las nacionalidades que son más mayoritarias, ¿no?, en cuanto a la inmigración, las características de la inmigración en estos países. Nos vamos a encontrar mujeres de diferentes países para soltarnos, que algo habrá que tener en común, ¿no? Y eso es lo fascinante de este encuentro, para generar material sobre nuestras vidas, ¿vale? El proyecto tiene como objetivo la lucha contra el racismo y la xenofobia hacia las mujeres nacionales de terceros países en la Unión Europea, a través de la utilización del teatro social como herramienta de integración social. El trabajo se desarrolla a través de una serie de talleres de formación en los que han participado más de 200 mujeres procedentes de terceros países y también autóctonas en cada uno de sus países, junto con instituciones, ONGs, fundaciones, asociaciones procedentes de cada uno de estos países. Lo que queríamos es, con sus historias de vida, contar al resto de la ciudadanía situaciones difíciles que se pueden vivir y que no tenemos que tolerar. Pues también se tuvo en cuenta el pasado de estas mujeres y las historias que contaban a la hora de seleccionar, que tuvieran perfiles distintos, historias distintas con las que se pudiera generar una obra de teatro. La razón que me trajo a mí aquí fue el tratar de superarme, de estudiar, y más que todo la razón económica. Creo que casi a todas nos ha pasado lo mismo. La razón económica nos empuja a salir de nuestro país. Yo allí estaba trabajando, tenía un negocio, se me fue a pique y claro, me vi en la necesidad de tener que emigrar porque ya que tengo 3 hijos, pues quería darle carrera, quería darle a ellos lo que yo no pude tener, y todo eso fue lo que me hizo salir. Aparte también, para ser sincera, un poquito lo que es el huir ya del maltrato, diríamos, psicológico de que a veces sufrimos muchas mujeres allí con los hombres. Porque al venir aquí, porque allí en mi país hace tiempo, cosa de si tú no tienes trabajo para vivir, muy difícil. Entonces, si yo he escuchado gente dijo aquí hay mucho trabajo, yo a venir aquí con mi marido para turismo, pero quedamos aquí. Vine a España por el euro. Si el euro se pone igual que el dólar o con el bolívar, que ahorita es imposible, pero si eso llega a ocurrir, pues ya no tiene sentido yo estar aquí. Porque estoy es porque se multiplica el dinero, si no, no tiene sentido. Las razones con las que yo he venido eran razones religiosas, porque yo quería ser religiosa. No se vive esa inseguridad que hay veces en mi país, por ejemplo, pues hay mucha delincuencia, mucho ladrón por la calle y tienes que andar con miedo, pero aquí no. Es un proyecto de 18 meses, son mujeres pues que la mayoría están trabajando, que trabajan de internas, tienen horarios muy complicados, entonces el conseguir que un grupo de mujeres todos los sábados durante 1 año y medio estuvieran regularmente asistiendo a unos talleres también era un tema complicado. È molto bella questa cosa perché si invertono le parti, no? Cioè, in un corso di teatro spesso è la persona a essere
servo, tra virgolette, a servire il teatro, no? E quindi a imparare l'uso della voce, come dicevo prima, l'uso del corpo. Nel caso del teatro sociale è il teatro che diventa strumento per la conoscenza di se stessi, per il mettersi in gioco rispetto a una tematica sociale specifica. E quindi è una differenza profonda. L'obiettivo in un corso come questo, che è di teatro per il sociale, appunto non è quella di creare attori, è quella di creare persone, o meglio, le persone sono già create, è quello di aiutare le persone a approfondire la conoscenza di se stessi. Cuando acabamos la primera fase del proyecto, bueno, pues sí que había que empezar a trabajar con ellas en lo que es la dramaturgia y las técnicas teatrales. The second phase of the project started in September 2011, and during this phase we had about 14 women participants from about 7 different countries. La mecánica de trabajo, nosotros lo que procuramos al principio sobre todo fue hacer grupo, o sea, fue hacer ejercicios en los que ellas se conocieran y nos conociéramos y se creara una dinámica de grupo que permitiera que ellas empezaran a coger confianza para expresarse, ¿no? Y para poco a poco ir abriéndose y contando toda su problemática. Esto llevó una de las, pues no sé, 4 o 5 primeras sesiones, ¿no? Pero hay que decir que el ritmo de apertura fue muy rápido. Es que no es así es. Estamos con sí, no. Sí, sí. No. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Notasteis que os costaba? ¿No os costaba? ¿No te costaba nada? ¿Alguien ha notado que le costara especialmente? Hacia atrás muy bien, se relajaba uno bien. Hacia adelante era que sentía la sensación como que uno se fuera a caer. Vale, mirad, vamos a ponernos en 2 líneas, unas frente a otras. ¿Estáis una frente a otra ahora? Sí. ¿Sí? No, poneros una frente a otra. Y entonces ahora Carol va a caminar por aquí así. Venga, una lluvia, Carol. Venga, darle fuerte, que ha caído fuerte, hombre. Con rayos y truenos. Gli esercizi teatrali che il conduttore sceglie aiutano sicuramente a riflettere sul tema scelto, in questo caso la discriminazione razziale di genere, in modo molto più ampio che una riflessione puramente cognitiva, perché il teatro ti permette di riflettere su più livelli di coscienza rispetto al tema, utilizzando tutte le varie tipologie di intelligenze di cui noi disponiamo, ma anche ti permette di riflettere e rielaborare le tematiche da un punto di vista fisico. For the first, it was necessary and important
to make an intense physical training of voice, make a lot of improvisations to discover the possibilities of physical expression of their own voice, to listen how loud this voice can be. It was, for some of them, was an amazing experience. Lo que empezamos a hacer era una mezcla de dinámicas de apertura, de expresión, pero también de ir introduciendo poquito a poquito técnicas teatrales que les permitieran luego poder enfrentarse al hecho teatral, al hecho de tener que interpretar un texto con un poquito más de garantías, ¿no? Entonces había expresión corporal, había ejercicios de voz, y luego había, a partir de las dinámicas de grupo también, había una mecánica de sacar información, porque el texto de la función lo que hemos hecho es simplemente escuchar. El texto de la función son pequeños relatos a partir de lo que ellas nos han ido contando. Entonces, bueno, déjame llamar a mi hermano. Sacas tu móvil y le dices, voy, otro hermano. Que un grupo de mujeres que llegaron a nuestra comunidad dejando atrás pues, sus familias, sus vidas, encontraron una nueva sociedad acogedora como es la valenciana y nos explicaron el porqué, los motivos de por qué vinieron y también de sus vivencias aquí. Porque explicaban sus vidas con la dureza que eso conlleva de haber dejado en muchas ocasiones no solo sus familias, sino también sus hijos, y empezar una vida nueva, en una tierra como la valenciana, una tierra acogedora y en la que se han integrado y son unas valencianas más. Es el éxito y la colaboración que tenemos desde el Gobierno valenciano con la sociedad y especialmente con la integración de todos aquellos que vienen a nuestra tierra buscando nuevas oportunidades. ¿Quién es el grupo voluntario para empezar? Fue tan pronto, porque ellos tienen sus obligaciones. María, estoy aquí. Ay, mira, hablando de los hijos, mira, llegó. ¿Cómo está, mamá? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué es lo que pasa, María? Bueno, qué un fastidio. momentico, Pepa. ¿Pero qué es lo que pasa con mi madre? Principalmente dinámicas de grupo para permitir que ellas tengan la confianza suficiente en ese lugar y entre esa gente para abrirse y contar sus experiencias, y luego también ejercicios que les acercaran un poquito más a lo que iba a ser la última parte de su trabajo, ¿no? como actrices, al hecho más puramente teatral. A ver, comentarios. Faltaba un poquito de claridad, y aparte este es un espacio complicado, recordadlo. La voz reverbera mucho y si empezamos a hablar todos a la vez no se entiende un carajo. ¿Qué más? Realmente uno a veces no se acerca a este tipo de problemáticas más allá del tópico y no conoce de verdad en profundidad las historias de gente como las que han pasado por el taller. Además es que no todas las mujeres que han pasado por el taller están en la función. Algunas de ellas se han perdido por el camino porque tenían que trabajar, porque, bueno, por lo que fuera, ¿no? Y escuchar tantas historias tan diferentes, de gente de culturas tan diferentes y ver cómo habían cosas que eran absolutamente comunes entre ellas. So this was el espacio que ves es nuevo, ¿de acuerdo? Tú ya sabes que tienes pies, manos, todo. Veo el espacio, se ven cosas, y se ven cosas objetivas.
Mirad la cara. Cuando una máscara neutra se lleva bien, donde se ve es en el rostro, porque el rostro adquiere esa calma, ¿vale? Entonces, muy bien. Muy bien. La Unión Europea se fundamenta en los valores de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos. Desde la Unión Europea se promueven y protegen activamente el carácter universal e indivisible de estos derechos. Son valores consagrados en el Tratado de la Unión Europea y en sucesivos tratados como el Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales. Ha un'importanza soprattutto in questo tempo di crisi che ha portato comunque una disgregazione delle relazioni sociali, all'importanza del risveglio, nel senso che la cultura, il teatro sono quel mezzo, quello strumento proprio per riportare le persone al pensare e al dialogare di nuovo tra di loro. Credo che questo sia un elemento importante proprio per ripensare anche un nuovo modello di società que ci porti a essere più uniti e anche più coesi di fronte alle difficoltà. Yo creo que el proyecto Where the Rivers Meet creo que contribuye a crear una ciudadanía plena de mujeres, ¿no? I would change that. I have to come in. Das ist ihre Schwierigkeit. Yo llegué al proyecto invitado por Tony para codirigirlo justo cuando ya había un trabajo muy potente detrás de técnicas, talleres y de juegos teatrales para el afianzamiento, para ganar seguridad y generar una especie de lo que se llama en teatro la familia teatral, la compañía. Las chicas ya estaban, habían sido formadas para ser un grupo de teatro. Había un apunte en cuanto a la historia, pero había que dramatizar. Hay siempre un hecho que es imposible de negar, y es que había un montón de historias. Cada una tenía varias historias. Entonces había que empezar a realizar un proceso de síntesis, antes de lo cual yo lo que sí que propuse son juegos teatrales también, pero para que pillaran confianza conmigo, porque acababa de llegar. ¿Solo una? Si no pasarán que no nos acordamos de lo que venía luego y tal. Aquí, en este bloque, corriendo a coger la madera. La hermana de mi madre fue en los 60 con su marido a Alemania y ahora volvían jubilados y sin hijos. Entonces yo he vivido muy a flor de piel porque al no tener hijos sus sobrinos han sido muy potentes para ella. El que le he visto, sobre todo cuando ya me he hecho mayor, que una inmigrante al final de sus días o de su trayecto empieza a ser extranjero incluso en su propia tierra. Yo creo que el teatro es un ejercicio fantástico de empatía, es decir, de ponerse en el lugar del otro y poder plantear preguntas al público
y el público hacer sus propias respuestas, muchas veces desde el alma, ¿no? Porque se ha puesto en el lugar de la persona que está encima del escenario. Yo creo que en estos momentos de crisis económica básicamente, y también de crisis de valores, que va ligada a la crisis económica, vemos cómo desde las instituciones europeas, desde la Unión Europea, se están impulsando actividades, iniciativas de integración de personas, en este caso emigrantes, porque es quizás más necesario que nunca. Creo que las mujeres, en este caso, y las mujeres inmigrantes sufren una doble discriminación, por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser inmigrante. Pero fíjate la mano, ustedes no los Hay que tener en cuenta, hay que poner en valor que de alguna manera estas mujeres están reviviendo su historia personal en primera persona. No están interpretando realmente, estas mujeres lo que están realmente es reviviendo sus experiencias personales, están poniendo en valor su situación, y creo que eso es muy digno de elogio y algo que hay que tener muy en cuenta. Por otro lado, también destacar la evolución. Hemos tenido la suerte de presenciar diversos ensayos, y en este sentido se puede apreciar la evolución de estas mujeres están teniendo a nivel de seguridad, a nivel de participación en el proyecto y de su propia credibilidad, de creerse que realmente tienen una segunda oportunidad. Tiene por objetivo fundamentalmente vencer la situación de vulnerabilidad de 200 mujeres que han participado, y en el que hemos conseguido de alguna manera poner en valor sus derechos sociales y su dignidad como personas. Son mujeres que vienen de una situación muy difícil, una situación muy complicada, y que han tenido la valentía de llegar a empezar o iniciar una nueva vida, y creo que esta obra de teatro les abre una nueva oportunidad en su vida y en su proyección personal. Aunque son mujeres de diversos niveles culturales, con una gran capacidad intelectual algunas, otras con unos estudios mínimos, muchas de ellas sí que arrastran traumas, y esto les servía como terapia de grupo. Porque dentro del colectivo de estas mujeres no todas son inmigrantes, algunas incluso son refugiadas. Estas todavía están viviendo más traumáticamente sus experiencias aquí. Es un proyecto interesantísimo sobre cómo se pueden unir las diferentes culturas a través del teatro. Es fantástico, una idea genial, y que espero que tenga un éxito y una proyección que nosotros vemos con mucho bien, ¿no? El teatro siempre es una herramienta de integración, porque en primer lugar permite reconocerse a sí mismo con lo que está sucediendo en escena, pero además cuando eres tú el que está en escena trabajando, ese reconocimiento es doble, porque hace que tú te esfuerces en expresar y en buscar tu experiencia. En este sentido, ellas se integran mejor y han conseguido un proceso de integración importante porque han sido capaces de contarnos qué es lo que sucede y qué les ha sucedido en sus vidas, qué temen, qué anhelan, etcétera, etcétera. Y por otro lado también integración en el más puro sentido de que se ha creado un grupo, se ha creado una relación, y además se ha creado una relación entre ellas y la administración también, en el sentido de que es la administración, la Unión Europea, la Generalitat Valenciana, la che les ha puesto unos medios a su disposizione para che lo consigano. Sicuramente credo che questo possa essere da considerarsi uno degli aspetti di grande successo di questo progetto teatrale, il fatto che nel corso dell'anno queste donne che hanno iniziato con la leggerezza dell'idea di partecipare a un corso di teatro, che poi si è tramutata in faccio parte di un gruppo e condivido delle esperienze anche forti della mia vita e le rielaboro con questo gruppo, perché scelgo di lavorarci su a queste cose, per cambiare il mio modo di vedere le cose rispetto alla discriminazione, e poi a questo aggiungere il fatto di mettersi in gioco direttamente e anche fisicamente in uno spettacolo teatrale, sicuramente è una grande conquista ed è il segno che un progetto di questo tipo può,
può davvero aiutare a portare a una cittadinanza attiva. Acabó la segunda fase del proyecto con las obras ya escritas en cada uno de los 5 países y lo que se hizo ya es pues programar un festival internacional de teatro que uniera a todos estos países para que en un mismo sitio, la ciudad de Valencia, se contara este proyecto y se pusiera sobre un escenario para transmitir a la ciudadanía cuál era la situación de la inmigración en cada uno de estos países. Más de 200 personas asistieron a cada una de las obras, bueno, pues las que eran en alemán, pues era gente pues de Austria, de Alemania, las de Rumanía pues asistieron rumanos, y la verdad es que era muy emotivo porque cuando se encendían las luces, ¿no?, veías a la gente, bueno, incluso llorando, ¿no? O sea, las mujeres te decían que es que habían visto, bueno, pues que llevaban a lo mejor 10 años viviendo en España y que poder escuchar una obra de teatro en su propia lengua que encima contara su historia, porque realmente hablaba de la inmigración, que es lo que ellos habían sufrido en sus propias carnes, pues les traía muchos recuerdos y bueno, y fue muy bonito el ver cómo les había sensibilizado y les había llegado a lo más profundo. Pues pase, eso es otra mano. Junto con la representación de las obras de teatro, lo que queríamos también es llegar al resto de ciudadanos, ¿no? Que Valencia fuera un poco el centro de la lucha esa contra el racismo y la xenofobia, y un poco trasladar al resto de entidades que no habían tenido la oportunidad de participar a lo largo del proyecto, que pudieran un poco vivir en primera persona todos estos talleres, las técnicas que habíamos utilizado para trabajar el tema del racismo y la xenofobia. Entonces lo que hicimos es organizar 15 talleres de teatro social en diferentes puntos de la ciudad de Valencia, tanto en sitios abiertos como en sitios cerrados. Utilizamos pues centros juveniles, utilizamos sitios culturales, utilizamos plazas muy concurridas donde la gente pasaba y se veía bueno, pues el trabajo que cada uno de los países había hecho con las mujeres durante todo el proyecto. Los profesores bueno, pues hicieron una réplica de los talleres que habían hecho anteriormente, y durante un tiempo pues, abierta a todo tipo de entidades y a todo tipo de público, pues pudieron experimentar ese trabajo que se ha ido desarrollando desde enero del año pasado. Muy importante el que se haya contado con nosotros en Europa, porque no deja de ser un reconocimiento a la labor que estamos haciendo en esta comunidad a favor de la integración, de la convivencia entre culturas, contra la xenofobia, el racismo. Creo que estamos actuando, y lo digo honestamente, estamos realizando una buena labor, queda mucho por hacer, pero creemos que son momentos complicados y hay que reforzar los esfuerzos, y esto es otra forma de luchar en ese sentido, dar a conocer a toda la sociedad precisamente la situación de la realidad pues, de estas mujeres inmigrantes, lo complicado que es para ellas venir aquí, adaptarse a una sociedad que es distinta, con todos los problemas de por sí que llevan detrás por sus circunstancias personales, y por tanto es bueno que conozcan pues, que toda la sociedad está aquí para apoyarlo,
porque es una cosa que tenemos muy claro, este es el criterio que estamos manteniendo en nuestra comunidad. Stop. Lo importante del trabajo no es el resultado, ha sido el camino que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Ha sido trabajar todas las semanas con un grupo de mujeres que no tenían nada que ver con el mundo de la interpretación y que honestamente yo ahora las veo encima de un escenario trabajar y me parece mentira, ¿no? Lo que han ido cambiando durante todo este año y cómo han ido abriéndose y expresando más lo que les sucede. El espectáculo es suyo. Yo lo único que he hecho junto con Sergio Villanueva es simplemente apuntar y dar algunos consejitos, pero de lo que se trata la experiencia es de recibir sus historias, que hay historias que te rompen el corazón, y luego realmente escribir con todo lo que nos han ido contando el espectáculo y dirigirles a ellas interpretándose pues a sí mismas o a sus compañeras. Faltan 2 minutos para que comience la representación. Historia, chicas, es vuestra historia, es vuestra experiencia. O sea, ahora se trata de tener generosidad para soltarla con fuerza, voz, ¿vale? Voz, que se os escuche bien, hablad con las compañeras y disfrutarla. Y no os cortéis, no os cortéis. Cuando haya de control, pasadlo bien. Fue totalmente un éxito, nos quedamos de hecho sin entradas, bueno, dado que las mujeres, las actrices, las 24 mujeres que participaban residen aquí en la Comunidad Valenciana, pues todas estaban muy emocionadas y querían llevar a sus padres, a sus hijos, a sus abuelos, a sus amigos, y de hecho el aforo se nos quedó incluso pequeño, porque teníamos también muchas asociaciones de inmigrantes que querían ver cómo representaban sus vidas, qué imagen se daba de la inmigración y querían conocer el proyecto. Y entonces lo que hicimos fue primero un ensayo general de puertas abiertas, donde pudo acudir todos los familiares de estas actrices, y luego ya hicimos lo que fue el estreno de la obra de teatro, donde bueno, pues también se llenó y hubieron ya bueno, pues entidades de las administraciones públicas, de ONGs, incluso también familiares de las propias mujeres. Mi paso se hizo erguido. Descubrí vecinas. Mi niña me enseñó a abrigar el invierno. Mi niña hizo crecer mis alas, ensanchó mi montura para que cabalgara.
Mi niña me enseñó desde el recuerdo de mi tierra. Mi niña me enseñó a amar a España. El resultado ha sido espectacular. Llevan 1 año y medio trabajando, pero yo creo que los resultados se han visto. Estamos hablando de mujeres que no tenían antes ningún contacto con este tipo de actividades y realmente el que no lo sepa, pues no se lo creen. Por tanto, lo primero, pues agradecimiento y reconocimiento por el esfuerzo, por el trabajo y por el resultado que se ha visto. Y en segundo lugar, también yo creo que es muy impactante el mensaje que han dado. Yo creo que en esta época es importante valorar la situación de estas personas que han llegado aquí, que lo han pasado muy mal, que han dejado sus familias en sus países de origen. Y yo creo que solo eso demuestra una valentía y un esfuerzo digno de reconocimiento y que creo que todas las conciencias de los que aquí estamos, en esta época complicada y que a veces se dan mensajes distorsionados o mensajes interesados, conviene tener en cuenta esto, que se trata de personas con sus sufrimientos, con sus familias, que lo están pasando muy mal y por tanto ese mensaje creo que es muy entrañable y realmente es un mensaje que hay que valorar, tener en cuenta y transmitir. Por eso desde la Consellería vamos a hacer lo posible, lo vamos a hacer, que esta obra se pueda ver en otros municipios de la comunidad, porque creo que el mensaje es muy importante que se siga transmitiendo a los valencianos. Despierta la voz dormida. Es el eco lejano de los que un día partieron. Una voz que grita recordando: no olvidemos lo que fuimos, no olvidemos lo que podemos ser. No seamos un pueblo emigrante enfermo de amnesia. Cuando ahora, más que nunca, vivimos todos bajo el mismo cielo. No importan las fronteras, no importan las geografías, no importan las razas, las religiones, porque todos estamos bajo el mismo cielo, ¿no? Es fundamental seguir potenciando, en la medida de lo posible, proyectos que aúnen no solo un grupo determinado de personas con un factor social X, sino, aunque se sigan trabajando esas dinámicas, no dejar de pensar en reunir distintos tipos de condición y de porqués en sus vidas, ¿no? At the end of the project, women participants had high self-confidence. Their self-expression, improvisation were also increased. They were able to express themselves better. The project has transformed a lot of people's lives. I think it's really important to support such projects because Where the Rivers Meet talks a lot about migration, and it's told from migrants. So such kind of projects giving people who are marginalized in some way their voice. Yo apuntaría el hecho de lo diferentes que somos y lo iguales que somos, porque realmente éramos cada uno de su padre y de su madre. Yo creo que los españoles no teníamos nada que ver con los austriacos, no teníamos nada que ver con los italianos, no teníamos nada que ver con Irlanda. Y sin embargo luego uno ve los espectáculos y observa cómo en todos los montajes se llega a soluciones parecidas, porque estamos contando una misma historia y porque a pesar de que se vea bajo el prisma de una sociedad austriaca, española, italiana, irlandesa o rumana, la problemática es muy parecida. Como nosotros pretendimos contar también, todos hemos vivido esa experiencia también del viaje, fundamentalmente por la pobreza, ¿no? Y creo que era interesante ver cómo, aunque personalmente éramos muy diferentes, en el fondo estábamos hablando de lo mismo y eso se veía luego en los espectáculos. Y yo creo que esa es una de las partes también enriquecedoras del proyecto. Y es una de las cosas que a mí me gusta de todo lo que tiene que ver con la Unión Europea, ¿no? Porque en un momento en el que hay dificultades económicas y hay dificultades políticas y hay tentaciones de aislación, de aislarse, ¿no? De encontrar o intentar provocar respuestas nacionalistas pequeñitas, yo creo que hay que poner en valor la riqueza de una Unión Europea que tiene
tantas diferencias y a la vez tantas cosas en común. Y es otra de las cosas que a mí me ha enriquecido mucho, no solo el contacto con todas estas mujeres que vienen de muchas partes del mundo, sino el trabajo con unos socios europeos que trabajan de formas muy diferentes, pero que tenemos un mismo lenguaje común. Somos gente que vive para y por el teatro, ¿no? Y en ese sentido tenemos mucho más en común que cosas que nos diferencian. Decir lo que está pensando